Los caballeros serán muy elocuentes, pero nosotros las damas podemos ser mucho más convincentes y persuasivas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tengo que hacer, doctora? Tenemos que lograr que las personas que van a desarrollar, que van a evaluar nuestros expedientes, no se olviden de nuestro caso. Y no es ir a torturarnos todos los días ni quejarnos. Obviamente el Poder Judicial es lento, pero yo que he sido parte, y muchos de acá que son parte del Poder Judicial, entenderán que trabajar bajo presión es muy complicado. Que terminas un expediente, concluyes un expediente y te viene el tema. Entonces, pero existen los medios alternativos, la conciliación. No, por favor, seamos realistas. Todo el mundo se va por la vía judicial. Entonces tenemos grandes causas, grandes procesos, grandes problemas. Pero como estudiamos 6 años para poder buscarle la solución a los problemas, hemos llegado a la conclusión de que para ganar un caso hay que enfocar nuestro informe, nuestra argumentación sobre bases sólidas, no correctas, no ciertas. Podemos estar equivocados. El señor puede haber matado 20 personas, pero siempre hay atenuantes, ¿no? Siempre hay forma de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo cambiar las cosas o ablandar? Ponerlo más, de manera más sencilla, lograr captar la atención de las otras personas en 5 minutos o a lo largo del proceso. Esa es nuestra prueba de fuego. Es en esos 5 minutos que probamos cuán buenos podemos ser y cuánto podemos convencer. Entonces, pero los argumentos jurídicos no son competencia exclusiva de lo que es la lógica. Se han establecido, pues, vamos a saltarnos un poco para poder... Ahí está. Esto es lo que nos interesa. Nos vamos a saltar un poco para que no nos gane el tiempo, ¿ya? Entonces, como les decía, desde Aristóteles se hablaba de la argumentación. Perfecto. Entonces, la argumentación tiene 3 áreas, ¿no es cierto? La parte judicial, en donde nosotros nos defendemos, alegamos. Entonces, ahí podemos utilizar argumentos acusatorios y exculpatorios. Progresamos de lado, somos la parte agraviada, obviamente vamos a ver el expediente desde otro punto de vista. ¿Sí o no? No vamos a encontrar coincidencias. Si es el género deliberativo o forense, entonces ¿qué buscamos? Ahí establecemos una tesis, desarrollamos una tesis, como en la metodología, una tesis, una antítesis, desarrollamos toda una programación mental y exponemos nuestra posición. Luego tenemos el género demostrativo, empírico. Ahí alabamos o atacamos, que es lo que aplican los políticos, que alaban o atacan. Entonces, vamos a encontrar esos 3 tipos de géneros que siempre se van a aplicar en un concepto de argumentación. El género judicial, que es el que nos importa esta tarde, se centra, pues dicen, en acontecimientos pasados, en hechos que han pasado, en hechos que son parte del pasado, en donde se analizan en la actualidad y podemos lograr, bajo nuestra argumentación, bajo nuestro discurso, lograr, pues, como ha sido en el pasado, lograr, pues, ¿cómo diría yo? Afrontar esa situación pasada o ese expediente de manera tal que los hechos puedan ser cuestionados y al ser reevaluados
desde otro punto de vista, de los magistrados, de los vocales, de los fiscales, ¿no es cierto?, encontrarle una posición diferente. Muchas veces hay situaciones que escapan a lo que está contenido en un proceso y que la realidad se pueden argumentar de manera oral, a raíz de que los procesos ahora son orales. Entonces podemos argumentar más cosas. Hablan, oralización de las pruebas. Entonces acá está la prueba y yo te explico lo que quiero que tú entiendas de la prueba. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco para no dormirnos. Entonces, a ver, los géneros, eso lo tienen en su PowerPoint. Quiero avanzar a la parte de concepto. Disculpen que me pase un poco. Ya. Encontramos al concepto, ¿cierto? Las aclaraciones terminológicas. ¿Llegaron ahí? ¿Sí? Entonces, estamos entonces. Argumentación implica un método jurídico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir argumentación? Argumentación es el proceso que nos va a llevar a ¿qué? A llegar a una decisión. Eso implica un razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico es lo que decíamos, implica lógica. Y la lógica es la que nos va a llevar a resolver problemas. Entonces vamos a plantear diferentes problemas en un proceso. Tenemos los problemas teóricos y los problemas prácticos. Entonces, tenemos un problema de contratos. El proceso se trata de contratos. La decisión teórica implica el diferenciar claramente acto jurídico de negocio jurídico. Entonces desarrollamos toda una tesis para poder explicar. Nos volvemos especialistas de derecho civil y explicamos a los magistrados. No insultamos inteligencia, simplemente vamos al concepto, establecemos claramente la diferencia, porque la materia, nuestra argumentación está basada en la definición de un problema teórico. O en penal, que los problemas son evidentemente prácticos. ¿Qué norma tiene que aplicarse? ¿Qué conducta, qué artículo del Código Penal se aplica a la conducta de mi patrocinado? O desentrañar la pregunta, ¿quién es el asesino? Sabiendo quién es el asesino, podemos desarrollar el por qué lo mató. Entonces empezamos a desarrollar toda una teoría a lo largo del proceso. Desentrañar ese gran problema. Y desarrollamos un concepto lógico. Estaba cerca, le debía, había odio. La consecuencia de una persona que odia, ¿cuál es? Premisa, es una persona que odia. Las personas que odian son personas intransigentes. Las personas intransigentes son violentas. Las personas violentas, por lo tanto, pueden matar. Entonces, esa es la lógica que se da cuando hay un asesinato. ¿O no? No, pero es que puede haber causas atenuantes. Claro, ahí vas desarrollando toda la araña. Pues. Ahí vas desarrollando toda tu argumentación. Ahí vamos al concepto, ¿cierto? Técnicas claras y específicas para desarrollar nuestro caso. Entonces, la argumentación desde la época, desde la universidad, habla de ¿qué? De dos conceptos. ¿Se acuerdan cuando hablaban de hermenéutica jurídica en la universidad? ¿No? Clases aburridas. Como ahora, dan sueño, ¿sí o no? Mi voz nos arrulla, ¿no es cierto? Pero se ven lindos durmiendo desde acá. Entonces, diríamos, la próxima clase todos van a escuchar de qué. Ahora, el que se duerme parado es un milagro. Y es una proeza de la física, ¿no? Entonces, la verdad, la primera clase sí,
Vamos a desarrollar conceptos. Entonces, a ver, ¿qué implica la interpretación jurídica? ¿Qué se entiende por hermenéutica jurídica? Metodología jurídica, lógica jurídica. ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo se pone? ¿Qué implica la interpretación? ¿Qué implica interpretar? ¿Qué implica interpretar? ¿Cuántas formas de interpretar la ley hay? ¿Se acuerdan la interpretación que se dio del artículo 103 de la Constitución? La famosa interpretación auténtica. ¿Cierto? Una forma de interpretar diferente. ¿Cuántas formas de interpretar la ley hay? ¿Cuántas formas de interpretar un artículo hay? Porque el artículo es uno solo. Entonces, ¿cómo lo interpretan los jueces? ¿Cómo lo interpretan los fiscales? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? ¿Cómo lo interpreta? Gracias por la música de fondo. ¿Cómo lo interpreta? Despiértala para que apague su celular. Gracias. No se moleste, yo siempre hago bullying a todo el que se duerme en mi clase. Siempre. Entonces, les decía, ¿cuántas formas de interpretar una norma hay? ¿Cómo que no saben? Su material de lectura, a ver niños, abran su libro en página. Página 6, por favor, niños. ¿Están en página 6? Perfecto. ¿Cuántas formas de interpretar hay? La auténtica, la judicial, la doctrinal. ¿Esa música de dónde viene? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Yo sé que el calor nos agobia. Yo sé que el cansancio de estar sentado los perturba. Yo sé que es muy denso, pero la argumentación es eminente lógica. Es doctrina y es un poco denso. Hay aire acondicionado, pero el aire fluye igual porque las puertas están abiertas. Pero si ponemos un poquito en nuestra parte, esto va a funcionar. La verdad no esperábamos tanta gente. La convocatoria ha sido apoteósica y masiva. Qué bueno, pero terrible, pero vamos a hacer un esfuerzo. Tienen ustedes la, ¿cómo decirlo? Tienen ustedes la suerte de estar escuchándome sentados y otros que están afuera de pie. Entonces vamos a, por favor, apagar los celulares, ¿no? Ustedes son todos míos los jueves, de 6 a 8. No le contesten el celular a nadie. Díganle a su esposo o esposa que la profesora es muy celosa porque interrumpe la clase. ¿Ok? Entonces, y el material de lectura es para trabajar. Entonces tenemos varios tipos de interpretación.